Bienvenidos a esta lección donde hablaremos sobre la implementación de interfaces gráficas de usuario a través de un ejemplo que nos permitirá conocer algunas de las mejores prácticas a la hora de construir una GUI. Vamos al contenido. Este ejemplo en particular está compuesto de tres clases. La clase producto, que es una clase entidad, es decir, es la clase que representa la información que nos interesa manejar dentro de nuestro sistema. Una clase que representa la captura de una nueva venta de productos. Y una clase principal que contiene el resto de la interfaz de usuario. El contenedor, contiene un menú, etc. Para entender mejor en qué consiste nuestro ejemplo, vamos a ejecutarlo y expliquemos de qué partes consiste. Lo que podemos ver inicialmente es una ventana principal que es un contenedor, es un JFrame, pero que además incluye un menú de opciones. Este menú, obviamente, pues le permite al usuario seleccionar la tarea que quiere y actuar en consecuencia. Para fines prácticos de este ejemplo, solo está implementada la opción de una nueva venta. Cuando se selecciona esta opción, aparece otro frame interno. A esto se les conoce como internal frames. Vamos a ver más adelante cómo se crean, que básicamente es igual que un frame. Sin embargo, necesita un contenedor que administre precisamente todas las ventanas internas de nuestro programa. Ese contenedor es un contenedor especial que se llama Desktop Pane o panel de escritorio. En este caso, la opción de una nueva venta muestra este formulario al usuario que le permitirá ir capturando ciertos datos e irlos agregando en una tabla. Vemos que también tiene un combo box, mismo que muestra ciertas opciones al usuario. El usuario puede libremente capturar los datos que vienen a continuación. Una vez que se llenan todos los datos, el usuario puede ir agregando estos elementos a la tabla. Algo que podemos notar es que automáticamente al agregarse el nuevo producto a la tabla, los campos se restablecen, es decir, se limpian y el foco o el cursor está automáticamente colocado en el primer campo que debe capturar el usuario. Esta es una muy buena práctica, ya que si no se limpian estos campos, el usuario puede pensar que no ocurrió nada y volver a presionar el botón agregar. Esto siempre ayuda, por supuesto, al usuario para que sepa que los datos ya no están aquí y ahora están precisamente acá. Se puede continuar agregando otros datos y finalmente cada uno de los registros de los productos se van a ir agregando a esta tabla. Una vez que se terminaron de capturar todos los productos en esta tabla, esta ventana puede ser cerrada. El sistema también muestra un menú muy típico que es el menú de ayuda, donde en este caso, en la opción de acerca de, solo aparecen los créditos de quien desarrolló o programó esta aplicación. También vemos que se implementa la opción de salir, la cual incluye una validación muy útil para preguntar al usuario si en efecto quiere salir de la aplicación. Podemos ver que por default la opción que viene seleccionada es la de no. Y esto también es muy útil. ¿Por qué? Porque si el usuario da Enter, entonces debería de ser la opción por default para que si quiere salir de la aplicación, de manera explícita tenga que elegir este botón. Una vez que se elige, la aplicación termina. Esto es lo que hace nuestro ejemplo para construir una GUI. Como podemos ver, hay varios elementos nuevos que estamos agregando a este ejemplo y vamos a ir viendo a detalle cada uno de ellos. Lo principal es recordar que no existe una manera única de construir una GUI. Una GUI se construye dependiendo del problema que estén resolviendo y de las necesidades en términos de interfaz gráfica que tengan.
No hay dos interfaces gráficas iguales. Por eso es que no existe una única forma de construirlas. Se construyen dependiendo de lo que necesiten, dependiendo de la cantidad y tipo de widgets que ustedes necesitan. Y lo importante aquí es aprender cómo construir, cómo utilizar los diferentes widgets y ya de manera particular, cuando ustedes quieran construir una GUI, pues sabrán cómo utilizar cada uno de los widgets y cómo integrarlos dentro de su propia aplicación. Para empezar, vamos a examinar la clase más simple de nuestro ejemplo, de nuestro proyecto, que son 3 clases básicamente, y la clase producto podemos ver que es una clase que representa a una entidad que vamos a manejar directamente en nuestra aplicación, una entidad de información, un entity. Esta clase producto básicamente contiene los campos o las variables que tiene cualquier producto en nuestro sistema. En este caso estamos hablando de las variables ID, producto, descripción, unidad de medida y precio unitario. Vemos un constructor, por supuesto, que nos va a solicitar precisamente todos estos campos a la hora de crear una nueva instancia de tipo producto. Cada uno de los parámetros que va a recibir lo va a guardar en estas variables o estos atributos de clase. Estos atributos, como podemos ver, también están encapsulados. Significa que hay métodos, en este caso getter, para poder obtener el valor de cada uno de ellos. No hay setters, puesto que se están seteando estos valores directamente en el constructor. Ahora, algo interesante que tiene esta clase es que además del constructor que usa todos los campos y los getters que vemos aquí, estamos sobreescribiendo el método toString. Ese método es un método utilitario, no es obligado que lo hagamos, por supuesto. Nosotros lo venimos agregando a nuestras clases entity para facilitarnos depurar o si en algún momento quiero imprimir el contenido de una instancia de producto. Pero hay que recordar que no es obligatorio ponerlo. Si no se requiere, no se pone. Aquí lo estamos poniendo porque así venimos trabajando en los demás ejemplos. Sin embargo, en este caso particular no se está utilizando. Ahora, hay otro método que estamos agregando que tiene que ver con el uso que le vamos a dar a estas instancias, a estos objetos, directamente en la interfaz, y es precisamente para ir llenando el JTable. Este método precisamente lo hemos llamado toVector, que por supuesto, como vemos en el código, lo que hace es crear un vector, un objeto de tipo vector. En ese objeto va agregando cada uno de los atributos de esta clase, ID, producto, descripción, unidad y precio unitario, y después regresa ese vector con todos estos objetos en él. Por supuesto que al usar la clase vector tenemos que hacer el import adecuado. Este método nos va a ayudar precisamente para trabajar en conjunto con el modelo de la tabla, con el JTable. Por supuesto que en una aplicación de la vida real es muy difícil que solo tengamos una única clase entidad, como en este caso producto. Seguramente habrá otras como cliente, como venta, como reporte, como inventario, en fin, habrá más clases que representen precisamente las entidades de información que necesitamos manejar. En este caso, que es un ejemplo práctico, solo estamos incluyendo una y la manera de cómo podemos ir manipulando las operaciones que nos interesan en una aplicación. Para el caso de la clase nueva ventana frame, lo que podemos ver es que hay una lista precisamente de todos los imports de aquellos widgets que estamos ocupando, así como de todas las clases adicionales que vamos a estar necesitando para configurar la ventana que queremos. Un nuevo enfoque que pueden notar aquí es que, a diferencia de otros ejemplos, en donde creamos una instancia del JFrame o una instancia de JInternalFrame, en este caso la estamos extendiendo, es decir, la propia clase es un JFrame, la propia clase es un InternalFrame. En este caso estamos extendiendo al InternalFrame y significa que si yo quiero agregar esta ventana
a un container tengo que crear una instancia de esta clase, pero la clase por sí sola es el frame o el contenedor que quiero agregar. Es la única diferencia que podemos notar aquí. Hay, por supuesto, que una lista de todos los widgets que componen a esta ventana interna, a este internal frame. Y una muy buena práctica precisamente es, uno, que todos los elementos que en algún momento deseemos manipular en código en esta clase, es decir, leer sus valores, limpiar el campo, habilitarlo o deshabilitarlo, pues para eso creamos las variables a nivel de clase, no las creamos dentro del constructor o dentro de un método, porque entonces no vamos a tener acceso a ese widget. Por supuesto que aquí estamos incluyendo también las etiquetas, los botones, las cajas de texto, es decir, cualquier widget lo estamos agregando aquí, incluso el scroll pane o el JTable. Sin embargo, es posible que algunos elementos de la interfaz se puedan definir en algún método en particular porque no se van a volver a usar más adelante o porque no interesa manipularlos de manera global. Aquí pues es decisión del programador del crear todos los widgets sin distinción como objetos a nivel de clase o definirlos dentro de algún método. Eso va a depender de cada quien. Sin embargo, una buena práctica es definirlos a nivel de clase, no pasa nada. Lo que ocurre es que tenemos una visibilidad mayor de cada uno de los widgets. Y en lugar de estar definiendo algunos widgets locales o algunos widgets globales, definimos todos globales. A veces se hace una combinación de ambos dependiendo de las necesidades de nuestra interfaz. En el constructor de esta clase lo que podemos ver es precisamente aquellas secciones que nos permiten ir configurando este contenedor. El hecho de que sea una ventana interna no significa que cambie la manera de trabajar con ella. El internal frame es exactamente lo mismo que un frame, solo con la capacidad de trabajar adentro de otro JFrame. Al ser esta una clase que extiende a un JFrame, a un container, pues para configurarlo, simplemente mandamos llamar a los métodos para ponerle el título, ponerle un tamaño, definir qué layout va a usar, que en este caso se puede ver que no estamos usando un layout en particular, así que nosotros vamos a posicionar y a dimensionar cada widget en nuestra interfaz. La manera de trabajar es exactamente la misma, solo teniendo en cuenta que si esta clase es el container, el JFrame o el internal frame, pues la manera de llamar a los métodos ya no requiere ninguna instancia o nombre diferente. Se manda a llamar porque trae todos esos métodos automáticamente por herencia. Una vez que se configuró esta ventana, este container, se crean todos y cada uno de los widgets que van a estar adentro de este contenedor. Aquí podemos ver que tenemos por separado la creación de cada uno de los widgets. Tenemos las etiquetas, las cajas de texto para el ID. Tenemos también un combo box que es el que nos representa precisamente la lista de opciones de las unidades de medida de un producto, que en nuestro ejemplo pueden ser piezas, kilos, litros, etc. Se puede notar también que la manera de agregar los widgets a este container no ha cambiado. Se ocupa el método add. La única diferencia es que la llamamos de manera directa porque esta clase es el internal frame. Lo mismo ocurre con los widgets para capturar el producto, la descripción y el precio. Del mismo modo, agregamos un botón que se llama precisamente agregar y que una vez que ya tenemos precisamente ese botón agregado, creamos nuestro JTable, mismo que, como se puede ver, trabaja en conjunto con un JPanel y con un scroll pane. En este caso vamos a ver que se crea un panel ¿para qué? Para que el JTable ocupe todo el espacio definido precisamente en este panel. Hay que recordar que los JPanels traen por default el layout de tipo Flow Layout. En este caso lo estamos redefiniendo para que use ahora un Border Layout.
Eso nos va a permitir que cuando agreguemos algo sin que definamos una posición, automáticamente el contenido de ese widget se va a expandir a todo el ancho y alto de ese panel. Podemos ver también que a este panel le estamos configurando un borde. Eso es muy útil cuando queremos delimitar visualmente el tamaño del borde y ponerle un título. En este caso, este borde trae la leyenda de productos en la orden. También se define el tamaño que va a tener este panel y a quién se agrega al contenedor es precisamente al panel. Ahora, antes de agregar nuestra tabla o de empezar a configurarla, tenemos que configurar el origen de los datos y de la configuración de esta tabla. Hay que recordar que aquellos widgets como un JList, un JTable, un JTree o muchos otros son únicamente componentes de vista. Ellos no tienen los datos que están mostrando. Los datos se los provee otro objeto, otra clase. En este caso estamos usando una clase que se llama Default Table Model, que es el modelo por default de una tabla. Es una clase que permite manipular los elementos en una tabla de una manera muy simplificada usando vectores. No es la única forma de trabajar con un JTable. Esta es la manera por default. Hay otras más complejas que se pueden configurar cuando se quiere tener imágenes, cuando se quiere que cada uno de los campos en la tabla tenga un comportamiento también diferente, pero para fines prácticos estamos usando un modelo por default. Esto es muy importante recordar porque cada widget como un JList, un JComboBox, un JTable que ocupan un modelo, todos traen definido en las librerías estándar de Java una clase modelo que nos permite trabajar de la forma más simple. Y todos inician con la palabra default y terminan con la palabra model. Y lo único que cambia es el nombre del widget al que están asociados. En este caso estamos usando un default table model porque vamos a usar un table. Si fuéramos a usar un JList, usaríamos un default list model o un default combo box model o un default tree model. En este caso en particular de nuestro default table model, vemos que la manera de crearlo es la siguiente. Estamos usando un constructor, como vemos en la documentación, que recibe primero un arreglo de objetos, en este caso de tipo string, que va a definir el nombre de las columnas de esta tabla. Aquí, para evitar crear un arreglo independiente con un nombre y luego poner aquí el nombre del arreglo, lo estamos haciendo inmediatamente a la hora de crear este default table model. Y el segundo parámetro que recibe, que en este caso es el valor de 0, es cuántos renglones vacíos, además del encabezado, va a tener inicialmente esta tabla. En nuestro caso queremos que tenga 0 renglones, porque cada renglón se va a ir agregando con el botón de agregar. Una vez que configuramos el modelo de nuestra tabla, podemos crear ya el JTable proporcionándole en el constructor el nombre del modelo, es decir, aquel objeto que le va a proporcionar los datos que va a mostrar esta tabla en pantalla. Una vez que creamos esta tabla, para poder ofrecerle al usuario la posibilidad de hacer una navegación con barras de desplazamiento, se agrega un objeto de tipo ScrollPaint, que en este caso se llama ScrollProductos. Agregamos nuestra tabla a este panel con Scroll y a quien agregamos directamente a su contenedor es al Scroll. Vean que en el caso del panel producto no se está definiendo en qué posición queremos agregar este scroll producto. Es decir, no estamos indicando que va a ser en la posición norte, sur, este, oeste, ya que estamos usando un border layout. ¿Qué ocurre cuando agregamos algo y no especificamos la posición en un border layout? Que ese elemento va a ocupar todo el espacio automáticamente que tenga definido ese panel. Una vez que ya configuramos nuestro panel, ahora lo que ocurre es que necesitamos agregar el último botón que va a cerrar precisamente nuestro internal frame. Una vez que se terminaron de configurar todos los widgets en nuestra interfaz,
es momento de crear los listeners asociados a cada uno de los widgets que nos interesa que respondan al usuario. En este caso particular solo tenemos dos botones, el botón de agregar y el de salir, y es precisamente ahí donde los estamos asociando con una nueva instancia de tipo Action Listener. En el caso del botón agregar producto, vamos a ver que cuando el usuario elija ese botón, vamos a crear una nueva instancia de tipo producto, es decir, vamos a crear un objeto producto y en el constructor vamos a proporcionarle todos y cada uno de los valores que requiere ese constructor. Aquí podemos ver cómo leemos el ID y lo convertimos en entero, porque hay que recordar que ese atributo es entero. No podemos mandarle un string porque marcaría evidentemente un error. En el caso de los atributos producto, descripción, sí son strings, por eso es que mandamos lo que quiera que devuelva el método getText de cada una de esas cajas de texto. En el caso del combo box de la unidad de medida, ocupamos el método getSelectedItem para extraer la opción que tiene elegida el usuario en ese momento y eso es lo que vamos a mandar como valor del atributo unidad. En el caso del precio, también leemos el valor que tiene como texto y lo convertimos a flotante porque ese es el tipo de ese atributo. Una vez que ya creamos una nueva instancia de producto con todos esos datos en él, ahora vean la manera en cómo estamos agregando este objeto a la tabla. No lo estamos haciendo manualmente, no estamos agregando columna a columna. Lo que estamos agregando es directamente la instancia de producto, pero mandando llamar al método toVector. ¿Esto por qué? Porque la manera de agregar un nuevo renglón, es decir, todo un paquete de datos de un solo paso a una tabla, se hace precisamente con el método addRow, agregar renglón. Este método requiere precisamente un objeto de tipo vector y él se encarga automáticamente de leer los valores en el vector y de colocar cada uno de ellos en cada columna de la tabla, en el mismo orden en el que están las columnas. Por eso es importante que el orden de los encabezados en nuestra tabla coincida con el orden en el cual me van a devolver los valores de este objeto de tipo producto. Si cambiamos el orden, el método addRow va a extraer cada uno de los objetos en el vector y los va a colocar en el orden en el que vengan. Por eso es nuestra responsabilidad mantener sincronizado los títulos de los encabezados en la tabla con los atributos que va a devolver, en este caso, el método toVector. Una vez que se agrega este objeto producto a nuestra tabla, mandamos llamar a un método utilitario, es decir, un método que solo hace algo en la interfaz, que en este caso se llama limpiar campos. Si examinamos la implementación de ese método más abajo, nos podemos dar cuenta que lo único que hace es vaciar el contenido que tenían nuestras cajas de texto en este caso y al final poner el foco, es decir, mover el cursor directamente en el campo TXTID para que el usuario pueda volver a capturar un nuevo producto. Una vez que se define lo que va a hacer el botón de agregar, definimos ahora lo que va a hacer el botón de cerrar. En el caso del botón cerrar, lo que vemos es que se manda llamar a un método que se llama setClose con un valor true como parámetro. Lo que hace este método es autocerrar la ventana, es decir, la propia ventana es quien se cierra mandando llamar a este método. Esto lo que hace es ocultándola visualmente y concluyendo todos los procesos que tuviera pendientes. Se puede ver también un bloque try y catch precisamente ¿por qué? Porque llamar a este método puede generar en algún momento una excepción de tipo property veto exception, que significa que es una excepción que puede ocurrir si es que no se puede cerrar la ventana porque había procesos pendientes en ella. Una vez que se definieron, todos los widgets se configuraron y se asociaron los listeners con los widgets que nos interesa, finalmente hacemos visible a este internal frame. Como podemos ver, realmente no hay nada complicado en nuestra interfaz.
Solamente estamos agregando una manera diferente de trabajar con los widgets, una manera más simplificada para crear este tipo de ventana. Ahora, en el caso de la clase principal, que es la que crea, por así decirlo, el menú principal y el contenedor principal, este es su código. Vemos también los imports, obviamente. Y en este caso vemos que estamos ocupando también un objeto de tipo JFrame, que es el contenedor principal, el contenedor de todos los internal frames de nuestra aplicación. Pero también estamos creando un nuevo objeto que se llama DesktopPane. Este tipo de panel de escritorio nos permite precisamente, como la documentación nos dice, manejar los internal frames. Un frame por sí solo no puede administrar el trabajo de estas ventanas internas, lo tiene que hacer a través de un panel de escritorio. Y es precisamente en ese panel en donde se agregan o se eliminan los frames internos o estas ventanas internas. Aquí vemos también que se está creando una nueva instancia al frame que contiene los widgets de una nueva venta. En el constructor de esta clase vemos que estamos configurando precisamente nuestro contenedor colocando el título, la operación por default y el tamaño del contenedor principal. También estamos creando el panel de escritorio y ese panel lo estamos agregando al contenedor principal. A partir de ahora, todo lo que se tenga que agregar directamente a este contenedor, lo vamos a hacer directamente a través de el objeto escritorio. Posteriormente vemos cómo estamos creando el menú que se le muestra al usuario. Para eso estamos ocupando tres objetos en conjunto. El objeto menú bar, que es el contenedor de todas las opciones que vamos a ir agregando directamente en nuestros menús. Tenemos propiamente el objeto menú, que hay que recordar que cada una de las opciones que se le presenta al usuario en la barra principal es un menú. Así hay un menú de ventas y también hay un menú de ayuda. Dentro de cada uno de esos menús, para ir agregando opciones al submenú desplegable, se ocupa crear un objeto de tipo menú item. En este caso vemos que estamos creando un menú item para la nueva venta, la cual puede responder de manera muy similar como un botón. Por eso es que se le asocia un listener y en el listener básicamente lo que estamos indicando es este código. Cuando el usuario seleccione la opción de nueva venta, debe aparecer la ventana precisamente de nueva venta frame. Este código nos permite reutilizar un internal frame previamente creado. Por eso es que solamente estamos creando una instancia de nueva venta frame y dependiendo del estado que tenga esta ventana decidimos si creamos una nueva instancia o simplemente la volvemos a mostrar. En este caso, el primer if lo que indica es que si no existe, es decir, que si nunca se ha creado ese internal frame, pues se ejecuta este código. O la otra opción es si ya se había creado, pero se cerró esa ventana. Hay que recordar que los internal frames constantemente se están abriendo y cerrando mientras el usuario está usando nuestra aplicación. Entonces, este código es una buena práctica para estar reutilizando precisamente ese componente. En caso de que no esté cerrado y que nunca se haya creado, es decir, que es la primera vez que se va a abrir este internal frame, pues entonces creamos la instancia, la agregamos a nuestro panel escritorio, igual que un JFrame normal, la hacemos visible y finalmente la seleccionamos. Este método de isSelected es importante porque hay que recordar también que en una aplicación pueden haber muchos internal frames abiertos en ese momento. De tal suerte que cuando el usuario seleccione la opción de nueva, si es que esta ventana estaba atrás de otras, la va a traer directamente al frente. Y en caso de que ya existe esa ventana o en algún momento se haya cerrado, pues ya no creamos una nueva instancia y lo único que hacemos es la traemos nuevamente a la vista principal. Una vez que se configuró esa opción del menú, ese menú item, entonces se agrega precisamente al menú de ventas
Y aquí vemos que estamos agregando otras opciones que en este caso no hacen nada todavía, que es la opción de buscar y de imprimir. También vemos que se está agregando algo que se llama un separador. Eso es una línea que me va a permitir agrupar en un submenú diferentes opciones. De tal suerte que en la parte de arriba solo va a aparecer la opción de nueva, buscar e imprimir, luego una línea divisoria o este separador y al final vamos a agregar la opción de salir. En este caso también le agregamos un listener a la opción de salir como si fuera un botón y también vemos aquí una buena práctica que es preguntarle al usuario si quiere salir de la aplicación. Salir de la aplicación de manera directa sin confirmarlo con el usuario es una mala idea. Por eso siempre hay que poner código como este. En este caso vemos que estamos configurando precisamente un cuadro de diálogo de una manera muy personalizada. Primero creamos un arreglo con las palabras sí y no, que son los textos que van a contener los botones en este cuadro de diálogo. Después creamos precisamente un diálogo de tipo opción indicándole los parámetros de quién es su contenedor principal, es decir, adentro de qué frame se va a mostrar este cuadro de diálogo. Si nosotros aquí pusiéramos un null, el cuadro de diálogo va a aparecer, pero seguramente a lo mejor va a aparecer afuera de la ventana de nuestra aplicación y eso no queremos. Estos cuadros de diálogo le pertenecen a este contenedor principal, por eso es que aquí colocamos el nombre precisamente de ese JFrame o de ese internal frame. Después configuramos, obviamente, este cuadro de diálogo con el mensaje que va a mostrar, el título que va a tener esa ventanita y vemos aquí, obviamente, la configuración de qué tipo de panel va a aparecer y qué tipo de mensaje le estamos mostrando al usuario, que en este caso es una pregunta. Después ponemos un nulo. Esto representa que no queremos personalizar un icono. Y por último, colocamos el arreglo que contiene los textos de las opciones que va a mostrar este cuadro de diálogo, solo las opciones sí y no. Y lo último, que es una cosa muy importante, ¿cuál de estas opciones va a ser la opción por default? Es decir, la opción que aparezca activa por si el usuario presiona un Enter de manera involuntaria. En este caso vean que tenemos el elemento 0 que representa un sí y un elemento 1 que representa la opción de no. Aquí lo que estamos indicando es que la opción de no es la que va a estar seleccionada por default. De esa manera, si el usuario solamente da un Enter, entonces no va a cerrar la aplicación. Esta también es una muy buena práctica, porque si ustedes revisan, cuando se crea un cuadro de diálogo por default, siempre aparecen las opciones 1 de sí y no, pero el botón que viene por default es el botón de sí. De tal suerte que si no configuramos nuestro cuadro de diálogo de esta manera, cuando se le pregunta al usuario si desea salir del programa y la opción seleccionada sea la de sí, si da un Enter involuntario, la aplicación va a terminar y no es lo que se quiere. Es un método un poquito largo para crear un cuadro de diálogo, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque de esa manera van a evitar errores en el uso de su aplicación. Finalmente, una vez que el usuario responde al cuadro de diálogo que le está preguntando si quiere salir, pues capturamos aquí la única opción que nos interesa, que es la de cuando responde que sí quiere salir. Si él elige la opción de sí, el valor de respuesta va a ser un 0. En el caso de que elija la opción de no o cierre el cuadro de diálogo, entonces pues el valor que va a devolver es el 1, que significa que no quiere salir. En el caso de que sea afirmativa la respuesta de querer salir del sistema, pues simplemente terminamos. Una vez que ya se configuraron estos widgets, en este caso estos menú items, pues lo agregamos a su menú, que es obviamente la opción del menú ventas. Posteriormente seguimos configurando el siguiente submenú que representa a la ayuda. Aquí agregamos un menú que tiene precisamente esa palabra ayuda y dentro de él agregamos un menú item que se llama acerca de. Configuramos ese menú item como si fuera un botón
Y lo que estamos indicando aquí básicamente es que queremos que muestre un mensaje de diálogo con los datos de los créditos de quien desarrolló este ejemplo o esta aplicación. Una vez que configuramos el submenú de ayuda, los agregamos tanto el menú de ventas como el menú de ayuda al menú principal. Y ya que está configurado el menú principal con todas las opciones que se le van a ofrecer, se agrega precisamente ese menú al JFrame principal a través del método setJmenuBar. Una vez que ya configuramos todo en el frame contenedor, en el frame principal, pues hacemos visible precisamente a ese frame. Finalmente, vemos que esta clase incluye el método main para poder arrancar nuestro programa y crear la interfaz gráfica en memoria. No hace otra cosa más que crear una instancia anónima de la clase principal. De esta manera es como hemos creado precisamente nuestra interfaz que tiene más elementos de los que habíamos visto hasta el momento. Un frame contenedor, un panel de escritorio que, por supuesto, tiene o le da este color azul, lo cual pues viene por default. Ese color se puede modificar, por supuesto. Vemos que el JFrame principal tiene dos menús o dos submenús, ventas con estas opciones, con estos menús item, este separador, la opción de salir, y el submenú de ayuda con la única opción de acerca de, que si recordamos, pues creaba el cuadro de diálogo con los créditos del desarrollador de este ejemplo. Estos internal frames, pues vemos que en el caso de nuestro ejemplo, solo se puede crear o solo puede existir una ventana de la nueva venta. No pueden existir más ventanas. Es posible, dependiendo del tipo de GUI que estén desarrollando, que quieran permitir que se agreguen más ventanas del mismo tipo. Eso va a depender de lo que estén haciendo. En este caso, una nueva venta no queremos que tenga más ventanas, queremos que siempre sea la misma, donde el usuario pueda capturar los datos precisamente de nuestros productos. Perfectamente se pueden llenar todos los campos de nuestra interfaz y automáticamente se pueden ir agregando en nuestra tabla que tenemos ya configurado en nuestro ejemplo. Podemos ver en funcionamiento todos los widgets que tenemos. Vemos que todo funciona, que los campos se están limpiando, que estamos agregando en nuestro JTable objetos de tipo producto de una manera directa sin tener que estar leyendo cada campo y colocando en cada columna. Nosotros mandamos agregar un objeto al default table model y él es el encargado automáticamente de ir vaciando los datos en las columnas correspondientes. Y finalmente vemos también que cuando se le pregunta al usuario si quiere salir, aparece nuestro diálogo personalizado con las opciones que nosotros definimos. También esto es importante que estos textos aparecen en español, ya que por default un cuadro de diálogo aparece con palabras en inglés o dependiendo del sistema operativo y el lenguaje en el que se haya configurado el propio intérprete de Java. Esta es la manera en cómo se crean diferentes widgets dentro de un contenedor. Así es como se implementa una interfaz gráfica de usuario más funcional. Nos vemos en la próxima lección.